estimados estudiantes, el tema de hoy, los conectores. ¿Sabías que los conectores textuales son palabras o expresiones que unen oraciones, dando continuidad a la información de un escrito? A través de los conectores se organizan y relacionan las diferentes ideas de un texto. Los conectores nos ayudan a facilitar la lectura y la comprensión. Tenemos distintas clases de conectores. Conectores de adición, de cambio de perspectiva, de causa, de coexistencia, de conclusión o consecuencia, de concesión o restricción, de comienzo, de aclaración o repetición. Tipos de conectores. Tenemos temporales, causales, de orden. Veamos los temporales. Tenemos como conectores después, luego, más tarde, antes, seguidamente, a continuación, entre tanto, posteriormente, ahora, ya, enseguida, inmediatamente, cuando, en el momento, tiempo después, finalmente. Ahora los conectores causales. ¿Por qué? Por consiguiente, así pues, por tanto, por lo tanto, por esta razón, puesto que, ya que, en consecuencia, de ahí que, así, por este motivo, pues, por eso, de modo que, según. Ahora veamos los conectores de orden. Primero, segundo, siguiente, luego, después, a continuación, finalmente, antes, desde entonces, en primer lugar, por último, al final, al principio, inicialmente. ¿Para qué nos sirven los conectores? Para unir dos oraciones y así enriquecemos nuestro vocabulario. Les sugiero que le echen una buena lectura y lo practiquen. Aquí te muestro un cuadro con conectores de texto. Tenemos los de causa, los de consecuencia, de oposición y contraste, de concesión, de adición, de equivalencia, de evidencia, de orden, de consecuencia. ¿Qué función tienen los conectores de causa? Señalar el motivo o razón de algo que sucede. Ejemplo, ¿por qué? Pues, puesto que, ya que, debido a que, como, consecuencia de, a causa de que, en vista de que. Conectores de consecuencia. Haber sabido lo que sigue. Luego, así que, de ahí que, de manera que, entonces, en conclusión, por esto, por esta razón, por lo tanto, de modo que, de suerte que, en consecuencia, por consiguiente. Los conectores de oposición o contraste tienen por función señalar las relaciones de oposición. Ejemplos: más, pero, si no, por el contrario, sin embargo, no obstante, más bien, antes bien, en cambio. Conectores de concesión indican una negación parcial. Ejemplos: aunque, a pesar de que, aun cuando, si bien. Conectores de adición adjuntan ideas.
Más aún, además, asimismo, inclusive, aparte de ello, también, no solo, sino también. Conectores de equivalencia. Señalar algo similar, pero de manera técnica. En otras palabras, en otros términos, es decir, o sea, vale decir, en suma. Conectores de evidencia. Recordar un punto obvio. Desde luego, obviamente, naturalmente, como es evidente, por supuesto, sin lugar a dudas, indudablemente. Conectores de orden. Enumerar una serie de puntos. Primero, en primer lugar, en segundo lugar, antes, después, finalmente, por último, a continuación. Conectores de secuencia. Indican una sucesión de ideas. Después, luego, enseguida, posteriormente. Lee el texto con atención. Los sistemas de escritura que conocemos hoy son el producto de la evolución o mejoras progresivas para registrar que tenían los primeros humanos hace más de 7 milenios, como diagramas, dibujos de un objeto, los ideogramas, dibujos de un e incluso las pinturas rupestres hechas en cavernas, que, aunque transmitían información, no se las puede considerar como escritura. Escribe en tu cuaderno 2 oraciones sobre el texto anterior y únelas con un conector. Debes fijarte en que las 2 ideas juntas tengan sentido o coherencia. La primera oración que tenemos aquí es: los sistemas de escritura que conocemos hoy son el producto de la evolución. La segunda oración dice: los pictogramas, ideogramas e incluso las pinturas rupestres transmitían información, aunque ahora no se consideren como escritura. Al unir las dos con un conector, que está aquí con negrilla, nos queda así la oración: los sistemas de escritura que conocemos hoy son el producto de la evolución. Inicialmente, los pictogramas, ideogramas e incluso las pinturas rupestres transmitían información, aunque ahora no se consideran como escritura. ¿Notaron aquí? El conector es inicialmente. Aquí te muestro otro ejemplo. Los sistemas de escritura que conocemos hoy son el producto de la evolución. El conector que se está utilizando aquí es un conector de equivalencia o énfasis. Es decir, mejoras progresivas para registrar que tenían los primeros humanos hace más de 7 milenios. Y por último, este ejemplo utiliza un conector comparativo. ¿Cuál es el conector comparativo? Así como. Veamos las oraciones. Los sistemas de escritura que conocemos hoy son el producto de la evolución para mejoras progresivas para registrar que tenían los primeros humanos hace más de 7 milenios. Así como los pictogramas, dibujos de un objeto, los ideogramas, dibujos de una idea simple, e incluso las pinturas rupestres hechas en cavernas que, aunque transmitían información, no se pueden considerar como escritura. Aquí observamos cómo el conector ayuda o enriquece a nuestras oraciones. ¿Tenemos que utilizarlo más seguido?